Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos a la tercer clase o videoclase de Historia del Teatro 3, la clase en la que voy a hacer un breve recorrido por el movimiento que se conoció como clasicismo francés, particularmente el teatro en el clasicismo francés, que fue una de las escuelas del arte, uno de los movimientos del arte eh, propio de la Francia de los siglos XVII y XVIII, del que, bueno, nos vamos a encargar prácticamente toda la unidad uno de la materia. Bien, en principio, digamos, como para introducir el contexto histórico en el que se desarrolla el clasicismo francés, es importante entonces comentar brevemente, sí, muy abuelo de pájaro, lo que fue el Estado absolutista francés, porque ambos van de la mano, sí, vamos a ver la importancia de lo político, digamos, del sistema de gobierno de esta época para la preponderancia, digamos, del clasicismo francés, para la forma en la que el clasicismo francés se impone sobre las otras formas del arte de la época, especialmente el teatro barroco, que, como ya vimos en Historia del Teatro 2, era el movimiento en auge de este periodo. Bien, voy a estar refiriéndome brevemente al capítulo sobre Francia de el libro El Estado Absolutista de Perry Anderson, como ya venimos haciendo. Perry Anderson entonces va a decir que, bueno, el Estado absolutista francés es como el ejemplo paradigmático. Fue en su momento el Estado más poderoso de Europa, ¿sí? Expandió, digamos, su preponderancia y sí, su importancia política determinante por sobre Europa a partir de la caída del Estado absolutista español, sí, que es lo que nosotros vimos en Historia del Teatro 2, ¿sí? El auge y caída del absolutismo español y cómo esta caída es a causa del auge del Estado absolutista francés, ¿sí? Que se va a desarrollar en abierta competencia con otros dos países, ¿sí? Mucho más modernos que la propia Francia, sí, pero más pequeños, que van a ser Inglaterra y Holanda, sí, que como también vimos brevemente en Historia 2, no desarrollaron estas monarquías absolutistas tan poderosas, sí, sobre todo en Inglaterra. La monarquía absolutista en Inglaterra fue breve y no muy importante, pero que esto les valió un mucho más temprano desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, con lo cual esta Francia absolutista va a estar en abierta competencia, digamos, última forma de gobierno medieval va a estar en abierta competencia con estas primeras formas de monarquías parlamentarias, sí, y más gobernadas por las relaciones capitalistas de producción. Los primeros gobiernos capitalistas, digamos, con una mayor participación de el tercer orden, sí, que es la burguesía. Bien, Perry Anderson entonces describe la historia del absolutismo francés, sí, como una historia, digamos que muy organizadamente, a diferencia de lo que pasó en España, arranca en la isla de París, sí, y la autoridad del rey se va expandiendo, sí, como en círculos concéntricos para abarcar cada vez más territorio, su área de influencia y su poder absoluto, ¿sí? Se va a ir expandiendo desde la isla de París, donde estaba el palacio originalmente, se va a ir expandiendo progresivamente hasta abarcar todo el territorio francés e incluso un poco más, ¿sí? Esto pasa a lo largo de muchos años, ¿sí? Pero es bastante regular, ¿sí? Esto va a decir Perry Anderson. A diferencia de lo que pasa en España, esto es como bastante regular, se va expandiendo de a poco, ¿sí? De forma mucho más firme, por lo tanto. Pero va a tener tres momentos de crisis, ¿sí? En esta historia de expansión o de absolutización del territorio francés. Va a tener tres momentos de crisis que parece que la monarquía va a caer, ¿sí? Y el país va a volver a una forma mucho más medieval de gobierno, o que va a caer en el caos, digamos, como es la guerra civil, por ejemplo.
pero que de las que las monarquías va a salir triunfante para imponerse con todavía mayor autoridad, ¿sí? Son como tres traspiés que, si bien en un principio parecía que iban a echar abajo todo lo que se había avanzado en la imposición de una monarquía absoluta, lo que finalmente consiguen es la victoria de la monarquía y por lo tanto una ampliación de su poder. El primero de esos traspiés, si se quiere, es ni más ni menos que la batalla de la Guerra de los 100 años, que es con lo que empezamos Historia 2 el cuatrimestre pasado, ¿sí? Esta gran guerra entre Francia y Inglaterra, en la que Inglaterra, a pesar de ser un país mucho más pequeño, con una mucho menor población, va a ir ganando prácticamente toda la guerra, ¿sí? Hasta el final. ¿Por qué? Porque habíamos visto que dentro de los estados medievales Inglaterra era muy poderoso, sí, era un reino muy poderoso porque al ser más pequeño tenía una mayor centralización del poder desde la Edad Media, ¿sí? Esto no pasaba con Francia, eh, pero para poder vencer finalmente a su enemigo en esta larguísima guerra, lo que va a tener que lograr la monarquía de los Valois, ¿sí? Es expandir su poder, lograr domesticar, ¿sí? Como dice Perry Anderson, o poner el bozal a estos nobles, y lograr que respondan a esa autoridad para finalmente expulsar a los ingleses del territorio francés, que para el final de, digamos, para las últimas batallas de la Guerra de los 100 años habían ocupado gran parte del territorio francés, ¿sí? Pero bueno, finalmente vence la monarquía de los Valois y deja establecido, digamos, al final de esta guerra, un ejército permanente, ¿sí? Que era uno de los elementos principales del Estado absolutista francés. Y para lograr mantener este ejército permanente tiene que cobrar un impuesto nacional. Entonces ya tenemos como dos de los tres elementos propios de las monarquías absolutistas. El segundo traspié, ¿sí? o la segunda crisis de la que va a hablar Perry Anderson ocurre muchos años después, ¿sí? Unos 100 más o menos, y son las que pasaron a la historia como las guerras de religión en Francia. La historia va a ser más o menos siempre la misma, ¿sí? Cuando se finaliza una dinastía, porque el último de los monarcas muere sin descendencia, suele haber un montón de primos que están como en las relaciones consanguíneas, tienen los mismos derechos para acceder al trono, y van a la guerra entre sí. Esto lo habíamos visto que pasó en Inglaterra, bueno, pasa también en Francia, ¿sí? La diferencia, digamos, o lo propio de esta guerra de sucesión, y por eso es que se llaman las guerras de religión, es que entre los partidarios, digamos, entre los posibles candidatos a la corona francesa, había un norte, los territorios del norte tenían su propio príncipe, su propio candidato a la corona, que era católico, sí, era el conde de Guisa o el duque de Guisa, no me acuerdo el título, pero bueno, era de la familia de Guisa, sí, esa era la dinastía, y eran católicos contra el sur, que eran los Borbones y eran protestantes, calvinistas, hugonotes. Son las dos casas que se van a enfrentar en las guerras de religión, que van a ser tremendamente cruentas y va a ser una batalla muy larga, hasta que finalmente logra imponerse. Ay, ¿qué es este cartelito que me saltó acá? Bueno, disculpen. Hasta que finalmente logra imponerse, sí, Enrique de Borbón, que se convierte al catolicismo justamente para lograr una pacificación de un país en guerra, ¿sí? En una guerra de religión, católicos contra protestantes. Él era un hugonote, pero se convierte al catolicismo y impone una ley de tolerancia religiosa, que va a perdurar durante bastante tiempo hasta que, curiosamente, su nieto la deroga, ¿sí? Y pasa a ser Francia nuevamente un estado intolerante católico. Bien, entonces asciende a la corona de Francia el primero de los Borbones, ¿sí? Enrique IV, que va a ser un monarca que pasó la historia como prudente, bueno,
Bueno, sí, recordado por la pacificación, digamos, de un país que había estado en guerra durante mucho tiempo. El problema que va a tener, sí, Enrique IV es que va a morir muy joven y de forma tremenda. Lo va a asesinar un fanático en la calle cuando bajaba de un carro y un fanático lo asesina en la calle. Muere muy joven dejando un descendiente, un heredero niño, ¿sí? Que no va a ser ni más ni menos que Luis XIII de Borbón, que es este señor que tenemos acá. Y que ustedes posiblemente recuerden o lo tengan bastante presente porque es el rey de los tres mosqueteros, de las historias de los tres mosqueteros. Bien, entonces queda a cargo, digamos, un rey niño, lo cual va a haber una regencia muy larga de, bueno, la reina madre y una, si se quiere, como una flexibilización o bueno, una pequeña crisis ahí de poder. Ustedes recuerdan que los estados absolutistas para lograr era el rey tratando de imponer su autoridad por sobre las aristocracias y los nobles feudales que van a ser muy belicosos y muy intolerantes a que se les diga lo que tienen que hacer, y la iglesia, ¿sí? Bueno, va a haber un debilitamiento del poder a causa de, bueno, eh, tener en un rey niño, digamos. Pero bueno, finalmente, cuando alcanza la mayoría de edad, Luis XIII y sobre todo su primer ministro, que fue un hombre de gran inteligencia política, sí, él, ni más ni menos que el cardenal Richelieu, que es el que vemos en esta imagen, y que es el villano de los tres mosqueteros, ni más ni menos, un hombre de una gran inteligencia política que muy inteligentemente va a ir minando, resquebrajando los bastiones de poder de la nobleza feudal, de la aristocracia feudal que está en el campo y en unos arcaicos sistemas de gobierno que eran como unas pequeñas asambleas provinciales, ¿sí? Que disputan la autoridad del rey todo el tiempo. Richelieu va a implementar un sistema de intendants, ¿sí? Se van a llamar así, que van a venir a reemplazar estas asambleas y que van a ser ministros puestos por la corona y que, como ya vimos, ¿sí? La característica de estos nuevos ministros propios del Estado absolutista era que no eran nobles, sino que eran provenientes de familias burguesas, ricas, ¿sí? Jóvenes que habían ido a la universidad, habían estudiado, pero que no tenían títulos nobiliarios y que por lo tanto su poder y su influencia dependían del rey, ¿sí? Los nobles, las aristocracias feudales, digamos, podían disputarle el poder al rey porque su poder estaba en la tierra y en la sangre, ¿sí? En pertenecer a antiguas familias nobles. No es el caso de estos burgueses y por lo tanto estaban mucho más, eran mucho más leales al rey porque de él dependía toda su autoridad y su poder. Bueno, Richelieu de forma muy inteligente, entonces logra, digamos, empezar o reiniciar el movimiento hacia el absolutismo ya empezado, digamos, por Luis, Enrique IV, digamos, el padre de Luis XIII, y lo logra bastante bien. El gran hecho, el gran acontecimiento del reinado de Luis XIII con este su primer ministro va a ser la Guerra de los 30 años, que como ya vimos había empezado era como una guerra interna dentro del Imperio Español entre los Países Bajos, sí, que eran protestantes y que todo este tiempo van a estar yendo a la guerra para obtener su independencia del Imperio Español, y el Imperio Español que era católico y que no quería darles su independencia. Pero como todas estas guerras, ¿sí? Empiezan como una guerra interna a la que se van sumando los distintos reinos europeos apoyando a uno o a otro bando, ¿sí? La guerra de los 30 años va a terminar en 1648, ¿sí? Con la victoria avasallante de Francia. Y habíamos dicho que era el, el hecho, digamos, el momento, no cae
la monarquía absolutista española no cae en este momento porque continúan, ¿sí? Los Austrias al mando de España, pero sí lo que se termina, ¿sí? Con esta derrota durante la guerra de los 100 años, no, perdón, en esta derrota durante la guerra de los 30 años, ¿sí? Es su supremacía o su poder o su influencia sobre Europa. ¿Sí? Es el final de el imperio español como gran monarquía absoluta que extiende su poderío y su influencia por toda Europa, ¿sí? Y pasa a Francia. La gran victoriosa de esta guerra es la nueva monarquía absolutista, que así se alza sobre su más importante enemigo. Bien, obtiene entonces Richelieu, perdón, Richelieu no, Richelieu va a ser el que se embarque en la guerra de los 30 años, pero el que finalmente va a obtener la victoria va a ser su sucesor, porque Richelieu muere unos años antes del final de la guerra. Pero bueno, él va a ser el que embarque a Francia en esa inmensa, larguísima y costosísima campaña militar. Bien, discúlpenme un segundito, ¿sí? Estoy chequeando las fechas para no inventar y ir eh, con la verdad. Bueno, no encuentro mis notas acá mismo. Pero bueno, no pasa nada. El que sí va a ser el que obtiene la victoria en la Guerra de los 30 años va a ser el sucesor de Richelieu, que es este señor, un cardenal también de procedencia italiana, el cardenal Mazarino. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si Richelieu y... no, Richelieu no muere joven, pero bueno, muere el mismo año que el rey Luis XIII, que sí muere muy joven, dejando de nuevo un heredero niño, ¿sí? Que no va a ser ni más ni menos que Luis XIV. Eh, con lo cual, nuevamente tenemos este conflicto, ¿sí? O este... eh, sí, esta disputa o este ablandamiento, ¿sí? De la autoridad absolutista, de la monarquía absolutista, porque, bueno, nuevamente se produce un vacío de poder al morir el rey, dejando un heredero niño, que por lo tanto no puede incorporarse, digamos, empezar su mandato automáticamente, sino que tienen que esperar a la mayoría de edad de este príncipe niño. ¿Y quién tiene la autoridad en esa época? ¿En quién recae el gobierno? En este caso, en la reina madre, ¿sí? Ana de Austria, que era española, y en el primer ministro, el cardenal Mazarino. Ustedes imaginarán que viniendo o incluso estando en guerra con España, ¿sí? Tener una reina española, ¿sí? Y un cardenal italiano al mando del país, esto eh, incrementado, digamos, empeorado por las circunstancias terribles de haber estado sosteniendo una campaña militar como la Guerra de los 30 años, que fue muy larga y implica, como todas las campañas militares, un desangramiento del país, ¿sí? Porque es una constante afluencia de recursos, de la comida que va a necesitar el ejército, que se la tienen que quitar a los campesinos, de impuestos para pagarle al ejército, comprar armas y pagar mercenarios que ayuden al ejército oficial, que son impuestos que van a pagar los campesinos. Eh, y de hombres, ¿sí? De reclutas para el ejército que nuevamente van a salir de este mismo grupo, que es la mayor parte de la población de Francia de esta época, ¿sí? Un inmenso campesinado y una menor, pero también bastante importante, burguesía en las ciudades, empobrecida y desangrada durante lo que duró esta campaña. Con lo cual, la sociedad estaba bastante irritable, ¿sí? Además, existe este ablandamiento de la autoridad real a causa de la muerte del rey y
y la niñez de Luis XIV, el resentimiento que generan, digamos, una reina y un primer ministro extranjeros, y más que nada porque Mazarino, si bien obtiene la victoria en la Guerra de los 30 años, inmediatamente después se embarca en otra campaña militar para quitarle a España, digamos, sus territorios, digamos, en Italia, digamos, su país natal, lo cual va a generar un descontento tan grande, ¿sí? Un odio tan importante entre el campesinado y la burguesía, que empieza eh, un levantamiento, ¿sí? Un levantamiento campesino que se va a llamar la Fronda, ¿sí? Y que va a ser este último, como les había dicho, este último contratiempo de la monarquía absolutista para imponerse definitivamente sobre los nobles y sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque esto que empezó como un levantamiento campesino, ¿sí? Un levantamiento a causa del hambre que generaron estas campañas militares, va a ser dirigido por la nobleza en contra de la autoridad de la reina y del cardenal, ¿sí? Eh, Va a ser un levantamiento muy grande, ¿sí? Que va a durar bastante tiempo y la, la razón de que fuera tan importante y tan extenso en el tiempo y en el espacio, digamos, que se va a levantar prácticamente toda Francia, la causa va a ser que era un levantamiento campesino apoyado por la nobleza. Sin el apoyo de la nobleza y de la alta burguesía, un levantamiento de este tipo hubiera sido fácilmente aplastado por la autoridad real. Pero bueno, al tener este apoyo, se extiende durante mucho tiempo y llega a ser realmente un flagelo terrible para la sociedad. Em, esto, bueno, estaba buscando las fechas. La fronda se extiende entre 1648, es decir, desde el final de la Guerra de los 30 años hasta 1653, ¿sí? Una cosa interesante es que eh, este, este periodo, sí, es el periodo en el que Molière con su compañía, la Compañía de los Ilustres, van a estar recorriendo, digamos, recuerden que Molière fracasa en París, su compañía tiene un rotundo fracaso en París, entonces agarran y se van a hacer giras por las provincias, sí, va a ser esta época, es decir, que Molière está recorriendo las distintas provincias, haciendo presentaciones en tablados improvisados en las plazas de las aldeas campesinas, en esta época de hambre, sufrimiento, profundo descontento con la autoridad real y con la autoridad en sí, en general, lo cual no deja de ser interesante y habla de la comedia, va a decir Boileau, ¿sí? Tiene que inspirarse en la vida, ¿sí? Y para inspirarse en la vida, el dramaturgo cómico, si el cómico tiene que poder tener un ojo agudo para mirar la sociedad, mirar la hora histórica, mirar el contexto, ¿sí? Y poder extraer de ahí sus personajes, sus historias, ¿sí? Molière, el gran comediógrafo, el gran cómico de esta época, ¿sí? Fue ni más ni menos de el que recorrió las provincias, el que conoció a la gente común, el que vio el sufrimiento del campesinado durante este periodo, ¿sí? Uno dice, Molière era un genio, ¿sí? Uno nace genio quizás, pero además tuvo esto, que no lo tuvieron los otros. Los otros nunca salieron de París, y Molière sí, y Molière pudo ver esto. Lo cual habla como de una ida y vuelta, ¿sí? Entre el genio y el contexto y el genio. Bien, ¿cómo termina la fronda? La fronda termina con una victoria, ¿sí? De la monarquía y con este señor, Luis XIV, que pasó a la historia como el Rey Sol, entrando triunfante a París después de haber vencido a la nobleza. Bueno, recuperado, o sea, llega con un gran apoyo del pueblo ya agotado, desangrado, ¿sí? Porque además de todos los sufrimientos de la guerra de los 30 años, hubo muchos años de esto, de levantamientos, de guerras civiles.
Em, un Luis XIV de muy jovencito, creo que de 14 años, entra triunfante a París en 1653 para iniciar un larguísimo y muy próspero reinado en el que va a terminar de domesticar a la nobleza, digamos, con esta última gran derrota, ¿sí? Los va a sacar de sus lugares de poder, que eran sus tierras, eran las provincias, los va a llevar a todos a su corte en Versalles, y va a iniciar una gran campaña de modernización del Estado, ¿sí? De los órganos del Estado, de la burocracia estatal, que va a culminar, bueno, con esto, con la imposición del definitivo Estado absolutista francés. Eh, bueno, ya comenté que va a derogar la ley de tolerancia religiosa de su abuelo, de Enrique IV, eh, como otra de las formas de extender su autoridad a todos los órdenes de la sociedad, ¿sí? Luis XIV va a ser el que va a decir un rey, una ley y un dios, ¿sí? Y esto es auténticamente lo que logra, imponer su autoridad al punto de que lo que él diga es la ley es una sola y es su palabra, y hay un solo Dios, el de él, el Dios católico, ¿sí? Y un poco él mismo, el Rey Sol. Bien, esto en cuanto al contexto histórico en el que se va a desarrollar el teatro clasicista francés en el marco del clasicismo francés, que abarcó a todas las manifestaciones artísticas, ¿sí? De esta época, y que se va a conocer, digamos, como el gran siglo, ¿sí? Los españoles le dicen el siglo de oro, los franceses le dicen el gran siglo, que va a abarcar, digamos, va a ser el siglo XVII, el 1600, y abarca los reinados de Luis XIII y Luis XIV. Yo lo pasé velozmente, digamos, ahora vamos a volver un poco atrás en el tiempo. Eh, pero podemos decir, digamos que, bueno, estos dos reyes, Luis XIII y su hijo Luis XIV, van a ser monarcas muy preocupados por la cultura, ¿sí? Y por el teatro, ¿sí? Y durante sus reinados van a aparecer los tres grandes dramaturgos franceses, que van a ser este señor Pierre Corneille, ¿sí? Jean Racine, que es el gran trágico, el gran autor de tragedias del clasicismo francés, y de quien nosotros vamos a leer su obra Phèdre, y Molière, el que es el rey de los actores, así pasó la historia, el rey de los actores, el gran cómico, de quien ya les comenté brevemente. Estos van a ser las tres grandes estrellas, las tres grandes luces del gran siglo del teatro francés. Un siglo que, como ya les comenté, va a estar marcado ni más ni menos que por el ascenso del absolutismo francés y la imposición del clasicismo como la forma del arte. Aunque más que la forma del arte, lo ideal sería decir las reglas del arte, porque ya vamos a ver que con la fuerza que estos dos reyes y sus primeros ministros lograron imponer una forma de gobierno, ¿sí? Y domesticar a los nobles y al clero, de la misma forma, sí, el clasicismo francés se va a imponer por sobre el gusto del público y el interés, el gusto de los artistas. Bien, esto lo robé, pero voy a decir de quién, así que no es tan robo. Del libro de Historia del Teatro de Melnitz y McGowan, que ustedes tienen en la bibliografía complementaria de esta unidad, y que me resulta muy interesante, digamos, y muy didáctico, como claro. Acá aparecen los tres grandes reinos que nosotros estuvimos viendo entre Historia 2 y ahora Historia 3, y las épocas, digamos. Acá en España, sí, ven cómo aparece los grandes dramaturgos del siglo de oro español, ¿sí? Nosotros vimos a Lope y a Calderón. De Inglaterra, ¿sí? Con, bueno, la figura solar acá es Shakespeare, los demás fueron bastante menores, pero bueno, ven cómo son... Shakespeare es contemporáneo de Lope, de Cervantes y de Calderón, los tres grandes dramaturgos del siglo de oro español. Y finalmente, acá
Vemos a Francia, ¿sí? Con esta primer figura, Alexander Hardy, de la que voy a hablar brevemente ahora, y los tres grandes dramaturgos, que van a ser un poco posteriores, pero o sea, posteriores a los dramaturgos ingleses sobre todo, y a Cervantes y Lope, y bastante contemporáneos de Calderón, pero sí está como, gráficamente se ve como Francia está corrido hacia adelante en el tiempo, así como que el desarrollo de el gran siglo, del siglo de oro del teatro francés fue posterior, y ahora vamos a ver por qué. Bien, este es otro cuadrito tomado del libro de Melnitz y McGowan, que también es muy claro, y acá aparecen los primeros y principales y únicos teatros de París, ¿sí? Me voy a detener acá bastante tiempo porque es la razón de por qué aparece corrido hacia adelante, digamos, el desarrollo del teatro en Francia, y además también se explica por qué le resultó tan fácil al clasicismo imponerse sobre el gusto del público en general y de los dramaturgos. Em, Bien, acá aparece en 1402. Fíjense qué antiguo, el primer teatro, si se quiere, de París. No era un teatro de verdad, sino que era una sala prestada en el Hospital de la Trinidad, ¿sí? Donde una cofradía, la Cofradía de la Pasión, ponía en escena misterios medievales, ¿sí? La Cofradía de la Pasión era una compañía, no era una compañía de actores profesionales, sino que, como vimos que era muy común en el teatro medieval, era un grupo de mayormente artesanos de París que se organizaban para, en las épocas de carnaval y las principales festividades religiosas, poner en escena estos misterios medievales, ¿sí? Para un público general, y también se recaudaban fondos para la caridad, ¿sí? Lo que es interesante es que en 1402, ¿sí? El rey le da a la Cofradía de la Pasión el monopolio del teatro en París. Es decir, que todas las obras de teatro que se vieran en París tenían que estar aprobadas por la Cofradía de la Pasión, que les alquilaba su sala de teatro, ¿sí? Esto va a ser principalmente eh, claro, digamos, a partir de 1548, cuando deja de ser una sala prestada en un hospital y pasa a ser un auténtico teatro, ¿sí? El primer teatro de París y prácticamente el primero de Europa, ¿sí? Muy antiguo, eh, que lo van a construir en el que había sido el palacio del duque de Borgoña, que fue un gran enemigo de la monarquía de los Valois durante la Guerra de los Cien Años, pero que al final de la Guerra de los Cien Años, vencido el duque de Borgoña, su palacio en París es adquirido por la Cofradía de la Pasión para hacer un teatro propiamente dicho, ¿sí? Es decir, un edificio acondicionado para teatro en el que no se hace nada más que exponer obras, ¿sí? Y que la cofradía va a alquilar a otras compañías de actores sí profesionales, ¿sí? Esto es interesante porque París, si bien tiene uno de los teatros más antiguos, ¿sí? De Europa, es uno solo, ¿sí? Ya vimos cómo en España y en Inglaterra aparece el primero y inmediatamente continúan apareciendo un montón, ¿sí? Llega a haber muchísimos corrales de comedia y teatros públicos en Inglaterra y en España. Esto no pasa en Francia. Como la Cofradía de la Pasión tenía el monopolio, tienen un solo teatro y las obras que se exponen son las que ellos deciden, ¿sí? Esto es, bueno, muy limitante, ¿no? Para el desarrollo del teatro en París. Esto no quiere decir que no hubiera, sí, compañías de actores profesionales itinerantes, que era la forma tradicional y más común de las compañías teatrales en este primer momento. No tenían un teatro fijo, sino que eran nómades. eh, que hacían giras por las provincias, ¿sí? Tal cual como vimos que pasaba en Italia y en Inglaterra. Y que en París, bueno, si la cofradía de la Pasión no les prestaba su teatro, no les alquilaba su teatro, hacían unas obras, unas puestas ilegales en plazas, en un local que les prestara el espacio, en
en distintos lugares se montaban tablados improvisados donde estas compañías hacían puestas ilegales, digamos, pero tenían que ser, rápidos, porque velozmente podía llegar la policía a quitarlos, las autoridades a sacarlos. Con lo cual, el desarrollo del teatro en París es muy limitado por esto, ¿sí? Por el monopolio de la Cofradía de la Pasión, que además ya vimos que no eran actores profesionales y que su interés era el de una entidad benéfica, no el de un empresario teatral, como si los dueños de los teatros en Inglaterra y en España. En 1577, ¿sí? Se inaugura, se crea la sala de teatro del Petit Bourbon, ¿sí? Que es una sala muy bella, pero muy pequeña, porque está dentro del palacio de los Borbones, de los Reyes, por eso el Petit Bourbon, ¿sí? Con lo cual no es una obra pensada para el público en general, ¿sí? No es un teatro público, sino que es un teatro privado donde se va a manifestar una de las formas más preponderantes del teatro francés, que es el teatro cortesano, ¿sí? Que nosotros ya vimos sus características, ¿sí? Para un público limitado, un público de una formación, de una educación mejor, más avanzada, porque bueno, es un público aristocrático, ¿sí? Y muy pequeño, muy limitado, ¿sí? En donde van a actuar sobre todo actores italianos, porque en esta época es la época del auge de la comedia del arte, las compañías van a estar recorriendo toda Europa y en Francia son un boom. Los adoran. En 1634, fíjense, casi 100 años después, ¿sí? Se va a habilitar, se va a inaugurar el segundo teatro de París, donde va a actuar la compañía de Mondori, que era uno de los principales dramaturgos de esta época, ¿sí? Y que va a poner en escena obras del primer dramaturgo profesional del teatro francés, que va a ser este señor Alexander Hardy, ¿sí? La compañía de Mondori como el primer actor y Hardy como el dramaturgo se va a llamar la Compañía del Príncipe de Orange. Y van a tener su propio teatro, el segundo teatro público de París, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La historia es graciosa. eh, desde la Edad Media, desde finales de la Edad Media del siglo XV, del 1400, regía una prohibición. Por un lado el monopolio de la Cofradía de la Pasión y poquito tiempo después se van a prohibir las presentaciones de las farsas y de los misterios en París, ¿sí? Pero esta prohibición se va a levantar, ¿sí? Ahora no me acuerdo exactamente la fecha de la prohibición, es a principios del 1500. Bueno, es lo mismo que ocurre en casi toda Europa, digamos. Los misterios pasan a ser mal vistos por la iglesia, una iglesia que se está enfrentando a la reforma protestante, que por lo tanto implementa una contrarreforma, ¿sí? En la que los misterios se van a ver como una cosa ostentosa, donde se invertía mucho dinero, dinero que ya no estaba bien visto que se invirtiera en esas frivolidades, y además los misterios solían tener estos entremeses, ¿sí? De obras bastante burdas, que, bueno, no iban bien con la nueva imagen que la iglesia quería dar de sí misma. Con lo cual, en París, como en gran parte de Europa, los misterios pasan a estar prohibidos, ¿sí? No así las farsas, que es esta forma del teatro cómico medieval, con lo cual la Cofradía de la Pasión deja de poner en escena sus propias obras, que eran misterios, y pasa a alquilar, sí, su teatro. En el siglo XVII, sí, en el 1600, esta prohibición del teatro en París se va a levantar, ¿sí? Y va a dar lugar a que un montón de compañías, ahora ya legalmente, puedan alquilar, ¿sí? Distintos lugares para poner en escena sus obras. ¿Qué van a hacer estos lugares? ¿Sí? ¿Dónde se van a empezar a ver estas obras de teatro en París? ¿Sí? Ya habíamos visto lo que ocurre en Inglaterra y habíamos visto lo que ocurre en España. En Francia, ¿sí? Los lugares que van a empezar a ser ocupados por estas compañías van a ser las canchas de tenis o de pelota paleta, que había sido un deporte muy popular y ahora ya no lo era tanto, con lo cual había varios edificios grandes, ¿sí?
techados, porque la pelota paleta o el tenis se jugaba en espacios techados, rectangulares, alargados, amplios, ¿sí? Que van a estar mayormente desocupados y que ahora van a pasar a ser tomados por estas compañías. Una de estas compañías, la compañía del Príncipe de Orange, ¿sí? Va a comprar una de estas canchas de tenis y la va a reformar para crear el segundo teatro de París en 1634, que va a ser el Teatro du Marais, que es algo así como... eh, Marais es como un machín, ¿sí? En términos patagónicos, es estas zonas inundadas. Esta compañía, ¿sí? Va a estar apadrinada ni más ni menos que por el cardenal Richelieu, ¿sí? Lo cual no deja de ser interesante, ¿sí? Yo les había dicho que fue un primer ministro muy poderoso y muy influyente, que todo el tiempo va a estar compitiendo, ¿sí? En un tire y afloje y una relación de amor y de odio con el rey, el propio Luis XIII, ¿sí? Van a estar como compitiendo por el poder y la autoridad durante todo el reinado de Luis XIII, ¿sí? Y como en el Hotel Bourgogne sí va a estar la troupe royale, la compañía del rey, en el Teatro du Marais va a estar la compañía del cardenal, ¿sí? La compañía apadrinada o solventada, digamos, por el cardenal. Bien, en 1641, un año antes de su muerte, el propio Richelieu va a crear una pequeñísima pero muy hermosa sala de teatro en su palacio, ¿sí? Donde va a construir, digamos, el primer escenario a la italiana que existió en París, ¿sí? Recuerdan brevemente, ¿sí? Las características del teatro a la italiana con esta escenografía puesta en perspectiva, ¿sí? Em, bueno, en su propio palacio, que se va a llamar el Palais Royal, ¿sí? Em, Esto habla, sí, digamos, la existencia de este segundo teatro, apadrinado por Richelieu, y que construye esta sala de teatro tan preciosa en su propio palacio, habla de, bueno, el levantamiento de la prohibición, ¿sí? De una nueva visión que tienen tanto Luis XIII como Richelieu del teatro, ¿sí? Se dan cuenta que el teatro es una manifestación artística muy influyente, muy popular, la gente los va a ver, les gustan mucho las obras de teatro, y que puede ser de utilidad para imponer una cultura de Estado, ¿sí? La idea de la monarquía absoluta era ampliar el campo de influencia de la autoridad real, ¿sí? Que la autoridad real pudiera imponerse por sobre todos los franceses, toda la población del territorio francés, ¿sí? Por eso siempre implica esta idea del nacionalismo, ¿sí? La imposición del Estado absolutista, ¿sí? Antes de eso no se entendían como los franceses, todos los habitantes de este territorio. Los bordes de los reinos eran además muy movibles durante la Edad Media. Pero bueno, ¿cómo se logra esto? Bueno, una de las formas que encuentran Luis XIII y Richelieu es en el arte, ¿sí? Y sobre todo en el teatro, que es una forma del arte popular, ¿sí? Piensen en una cultura, en una sociedad mayormente analfabeta, ¿sí? Es lógico que el teatro va a ser mucho más popular y va a llegar a una gama mucho más amplia de la población que la literatura, por ejemplo. Además, sí, Richelieu, que yo ya les había comentado que era un hombre muy inteligente, piensa, como los romanos, que para aumentar el grado de influencia del rey en todo el territorio, es importante que en todo ese territorio se hable una sola lengua, ¿sí? Para esta época en Francia se hablaban un montón de lenguas distintas, ¿sí? Em, que ahora uno las piensa como dialectos, ¿sí? El dialecto, cuando hablamos de lingüística, en realidad es igual a la lengua oficial, solo que no tiene el apoyo oficial. No es que sea una lengua menor, menos avanzada, rústica. No, es una lengua perfectamente posible, hablable, dinámica, de igual categoría a todas las demás. La diferencia está justamente en el apoyo oficial.
En Europa pasaba esto en todas partes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las comunicaciones eran mínimas, entonces en cada lugar se hablaba algo derivado del latín y que era distinto a lo que se hablaba en la localidad de al lado. Eh, es interesante, posiblemente o quizás ustedes tengan familia en España o conozcan, ¿sí? En España es más llamativo porque, a diferencia de lo que pasó en Francia, la monarquía, el Estado absolutista español nunca lo logró. Nunca lo logró tan bien como en Francia, y entonces todavía en la actualidad se hablan varias lenguas distintas en España, ¿sí? Piensen en el catalán, el euskera. Bueno, esto pasaba en Francia también. Em, bueno, una de las lenguas que se hablaba en Francia que ahora está perdida es el provenzal, por ejemplo. Em, bueno, Richelieu se da cuenta de esto y entonces dice, bueno, tenemos que lograr que todos hablen el mismo idioma. ¿Cómo logramos esto? Crea en 1635 la Academia Francesa, que es como la Real Academia Española, es una entidad de intelectuales, académicos intelectuales que se van a encargar de las cuestiones relacionadas con la lengua, como hacer un diccionario, crear una gramática, ¿sí? Pero que van a estar encargadas de todas las cuestiones de la lengua, incluyendo la literatura y el teatro, y que a partir de ese momento van a tener la autoridad de decir cómo se habla bien francés, cómo es el francés correcto, cómo es el francés bello, cuál es la forma correcta de la poesía y cuál es la forma correcta del teatro. Tengan en mente esto para algo que vamos a ver en unos momentos. Bien, entonces tenemos que en 1641, un año antes de su muerte, el cardenal Richelieu crea en su propio palacio una pequeña sala de teatro que se llamó el Palais Royal. ¿Sí? Eh, la siguiente sala de teatro que se crea en París se va a llamar Sala de Máquinas, se crea en 1660 y la va a crear el cardenal Mazarino y va a ser, digamos, durante la época de la juventud de Luis XIV, ¿sí? Como lo dice su nombre, va a ser una sala de máquinas, va a ser uno de estos teatros con muy grande, muy artificioso, con todas estas máquinas propias del teatro barroco, ¿sí? Que nosotros ya vimos que incluía un montón de cambios de escenarios y cosas como que los actores entraran volando en nubes, ¿sí? Para lo cual era necesario toda una infraestructura que no tenían los teatros más humildes, ¿sí? Como el Hotel Borgogne o el Hotel Dumaré, el Teatro Dumaré. Bueno, se crea este gran teatro que se va a llamar la Sala de Máquinas. Y finalmente el último teatro que se crea en París va a ser el más grande y más mejor. No, bueno, pero sí el que va a tener una gran inversión, digamos, al nivel de la Sala de Máquinas, se va a llamar Guénégaud y va a estar destinado a la ópera. ¿Sí? Bien. Eh, Bueno, acá tenemos algunas de las imágenes de estos primeros teatros de París. Acá se ve como bastante clara la forma que tenían, ¿sí? De cancha de tenis, que eran los edificios que habían sido, eh, digamos que se reciclaron para hacer los primeros teatros. Y acá está interesante porque se ve un poco cómo era la escenografía, ¿sí? En un principio, los teatros de las obras de teatro en París se hacían sobre un fondo plano, ¿sí? Un telón pintado, ¿sí? Y una cosa interesante es que existía la posibilidad de comprar unas entradas carísimas, pero que le permitían a un espectador adinerado estar sentado en el propio escenario. Más adelante, digamos, van a empezar a aparecer esta escenografía a la italiana, digamos, con la esquené, la pared de fondo y la perspectiva. Acá se ve claramente, ¿no? Cómo estos teatros ya empiezan a imitar los teatros a la italiana y tienen armada la escenografía con esta perspectiva lineal perfecta. Bien, ¿qué pasa con
el vestuario y las formas de actuación. El vestuario, tal como se ve acá en esta imagen, no era realista para nada. Los actores usaban la ropa que estaba de moda en la época. Y de hecho, la ropa de los actores era de los actores. La compañía podía invertir quizás para alguna cosa muy específica, pero en general el vestuario corría por cuenta de los propios actores. Era carísimo y era de las posesiones más preciadas que tenía un actor de esta época, su vestuario. Y la forma de actuación, existían dos, ¿sí? Por un lado, estaban los actores de las compañías ambulantes que todavía existían y siguieron existiendo durante todo este periodo, nunca dejaron de existir. Em, las compañías ambulantes que hacían giras por las provincias y actuaban en tablados improvisados, puestos en las plazas, en las tabernas, que representaban mayormente farsas, obras cómicas propias de el teatro medieval, ¿sí? Como la de Molière. La compañía de Molière, como yo ya les había comentado, durante todo este periodo de la Fronda, ¿sí? Fue una compañía ambulante que representaba obras cómicas, ¿sí? Propias de esto, de una forma más antigua del teatro. Eh, Bien, estos actores, como los actores de la comedia del arte, tenían una gran influencia de las prácticas juglarescas, ¿sí? Es decir, una actuación más basada en la improvisación, ¿sí? Es decir, que había una flexibilidad en el texto, sí, que le permitía al actor interactuar con el público y ir cambiando, aunque sea un poquito, digamos, la obra a partir de las reacciones que iba viendo en el público. Y una presencia corporal muy fuerte y muy trabajada, ¿sí? Un gran trabajo desde lo corporal. Propio, como vimos, de la actuación juglaresca y que va a pasar después a la comedia del arte, que es muy popular en esta época, ¿sí? Pero podía ocurrir que estas compañías gustaran y llegaran eh, a obtener, digamos, un teatro, es decir, hacer la compañía fija o más o menos fija de uno de los teatros de París. O también podía pasar lo que era lo más común, que estos actores de las compañías ambulantes, los actores de las farsas, fueran famosos, fueran reconocidos y que fueran convocados, digamos, para formar parte de las compañías que tenían, estaban fijas en los teatros de París. Ya vimos que en un principio había dos, la compañía, la Troupe Royale, que actuaba en el Hotel Borgoña, ¿sí? Y la compañía del Príncipe de Orange, que después pasó a ser la compañía del Teatro du Marais, que habíamos visto que era la de Alexander Hardy y Mondori, el actor, ¿sí? Después se van a sumar otras compañías, ¿sí? Bueno, siempre hubo una compañía de actores italianos en el Petit Bourbon, que era el teatro privado del rey. Se van a sumar más compañías, decía, porque una de las primeras cosas que hace Luis XIV cuando asume el reinado, digamos, cuando alcanza la mayoría de edad y pasa a ser auténticamente el rey de Francia, es que vuelve públicos los teatros cortesanos que existían en París en esa época, es decir, el Petit Bourbon y el Palais Royal. Pasan a ser teatros públicos donde van a haber presentaciones para el público en general y no ya un público cortesano. En uno de estos teatros, ¿sí? Es donde va a actuar la compañía de Molière cuando hace su presentación, una presentación tan exitosa delante del propio Luis XIV que le da un lugar fijo en el Petit Bourbon que va a compartir con la compañía de actores italianos. O bueno, ¿qué pasa? Los actores podían pasar de ser actores de farsa a ser actores de estas compañías, pero la forma de actuación era completamente distinta. Ahora ya había un gran peso puesto en el texto, ¿sí? Un texto muy elaborado que no se podía improvisar, no se podía cambiar, sino que había que declamarlo, ¿sí? Declamarlo según las reglas de la oratoria clásicas. Es decir, se esperaba que el actor fuera como como un contenedor del texto, como sí, una encarnación del texto, que tenía que declamarlo con un perfecto francés de las formas indicadas para la oratoria. Era como un recitador de poesía, ¿sí? La actuación, por lo tanto, era bastante artificiosa, ¿sí? Y
dejan de tener esa presencia corporal y pasan a unas formas de actuaciones más elegantes, con una gesticulación tomada de los ademanes propios de la corte, así como las reverencias, el besamanos, y ademanes y posturas tomadas de las danzas cortesanas como el minué, es decir, elegantes, sofisticadas, gráciles, más tendientes a lo elevado. Como vimos cuando vimos este fenómeno del afrancesamiento de la comedia del arte, es cuando la propia comedia del arte pasa a tomar este lenguaje corporal elegante propio de el teatro parisino de la época. Bien, a ver, ¿con qué seguimos? Bien, bueno, esta es una imagen, un dibujo hecho a partir en el que se representa, digamos, la presentación del enfermo imaginario de Molière en el teatro de Marais, ¿sí? Que es la última obra que pone en escena Molière justo antes de su muerte. No llega a morir en escena, pero sí horas después. Ya estaba muy enfermo cuando hace esta presentación en la que representa a un enfermo. eh, Molière llega a ser un gran amigo, ¿sí?, de Luis XIV, del rey. Va a ser el encargado de bueno, poner en escena un montón de obras en el teatro público, pero también de obras privadas del teatro cortesano y un montón de espectáculos cortesanos para las grandes fiestas en la corte de Versalles, y obras de teatro de máquinas, de ballet ópera, ¿sí? Va a ser entonces el gran artista, ¿sí?, encargado de las grandes fiestas de Versalles, y un gran amigo de Luis XIV, que va a estar todo el tiempo defendiendo a Molière, que con sus obras, que eran muy duras y muy críticas de la nobleza y de la iglesia, van a tener opositores todo el tiempo. Incluso Luis XIV tiene que intervenir a la muerte de Molière cuando la iglesia se negaba a enterrarlo en territorios bendecidos y en un cementerio, porque era actor, había sido actor y nunca se había arrepentido. Y los actores eran gente impía que no podía enterrarse en territorio bendecido. Y eso hubiera pasado con Molière si no es por la última intervención de Luis XIV a su favor. Pero bueno, la muerte de Molière, Luis XIV no está seguro de que su compañía no va a poder seguir adelante sin él, que era el dramaturgo, el primer actor, digamos, una figura muy importante dentro de esta compañía. Entonces decide unificar todas las compañías que existían en París en esa época, excepto los italianos, que bueno, era una cosa aparte, hablaban italiano. Eh, Hacían otra cosa, hacían comedia del arte. Pero bueno, todas las demás, digamos, la compañía que venía actuando en el Hotel Borgoña, la compañía de Molière y del Teatro du Marais, más las que estaban actuando en el Teatro de Máquinas o en el Palais Royal, las unifica todas y crea una única, gran, inmensa compañía que se va a llamar ni más ni menos que la Comedia Francesa, ¿sí? Les va a dar el mejor teatro, Guénégaud, digamos, que es el teatro que se había hecho más recientemente para la ópera, con lo cual era un teatro muy grande y muy sofisticado, con un montón de recursos. Va a crear esta compañía muy grande y solventada por el propio Estado. Va a ser la Compañía de Teatro Nacional. Este gesto es propio del absolutismo, es propio de una idea justamente de nación que surge en esta época y que antes no existía, y va a ser propio del absolutismo francés, ¿sí?, crear una única, inmensa compañía de teatro que ponga en escena las obras que dice el rey. Ni más ni menos, ¿sí? En el libro, sí, de Melnitz y McGowan, tomé esta frase que es muy explicativa y dice así: este último gran gesto de Luis XIV hacia el teatro fue grandioso, peligroso y característico. Fue grandioso porque creó un teatro más fuerte sostenido por el Estado. Fue peligroso
porque era creación del absolutismo, un monopolio que impedía la competencia saludable. Era característico porque expresaba el cariño del rey por el poder regido por el orden, así como por el teatro. Es decir, el rey que promulgó las ideas absolutistas de un rey, una ley y un dios, también fue el que creó un teatro, un único teatro, el Teatro Nacional, contra el que ninguna otra compañía podía competir, y que iba a poner en escena y a transmitir para el público masivo de París las obras que eran aprobadas, ¿sí?, por la creación de Richelieu, la Academia Francesa. Y de eso es de lo que voy a hablar ahora. Bueno, esta es una imagen, ¿no?, del teatro de la comedia francesa, para que se den una idea de la maravilla, ¿no? Eh, la Academia Francesa, digamos, creada hacía poco, va a ser la encargada esa de decidir cuál es el gusto del público. El público ya no puede decidir por sí mismo. Es la academia la que va a decir qué obras son buenas y qué obras no lo son, ¿sí? ¿De dónde sacan estas ideas? ¿Sí? Bueno, de Aristóteles, ni más ni menos. En el texto de Nogret se lo explica en detalle, ¿sí?, cómo Aristóteles estuvo perdido. No Aristóteles, bueno, prácticamente todo Aristóteles, pero específicamente la poética de Aristóteles, que es el texto en el que Aristóteles describe la tragedia clásica griega, la tragedia ateniense, estuvo perdida durante toda la Edad Media y se reincorpora a Europa a partir de la migración de los intelectuales de Bizancio, de Constantinopla, a la caída de Bizancio, migran a Venecia y todos estos textos se reincorporan a el compendio europeo, digamos, a la visión europea del arte. Primero, entonces, llega a Italia, los italianos van a traducir del griego al latín y del latín al italiano la poética de Aristóteles y van a crear lo que se llamó el corpus aristotélico, que es toda una suerte de textos, ¿sí?, sobre la poética, es decir, traducciones, notas al pie y otros textos explicando, desarrollando, hablando sobre la poética de Aristóteles. Esto pasa durante el siglo XVI, el 1500. En el siglo XVII, este corpus aristotélico llega a Francia y es tomado por la academia, por los intelectuales que conforman la academia, como la Biblia del teatro. Si dicen, esta es la nuestra. ¿Por qué? Porque querían imponer, digamos, una forma del arte y estos textos son un manual de instrucciones de cómo hacer teatro. Era justo lo que necesitaban. Con lo cual, la academia va principalmente a traducir y discutir, pero básicamente traducir y imponer, digamos, al público y sobre todo a los dramaturgos, a los poetas franceses, las reglas del arte propias del aristotelismo italiano, ahora transformado, devenido aristotelismo o clasicismo francés, ¿sí? ¿Cuáles son estas reglas, digamos, o las principales características del el clasicismo francés? Bueno, van a tener una idea de mímesis aristotélica, ¿sí? ¿Cuál era la mímesis aristotélica? Bueno, Aristóteles en su poética va a decir que hay tres tipos de mímesis, ¿sí? Mímesis como representaciones, es decir, va a haber tres formas de representar. Se pueden representar las cosas como realmente ocurrieron, ¿sí?, pero esta es la mímesis propia del discurso histórico, ¿sí?, de la crónica, representar las cosas como realmente ocurrieron, representar las cosas como podrían haber ocurrido y representar las cosas como deberían ocurrir, ¿sí? Es decir, las cosas como son, como podrían ser o como deberían ser. Estos son los tres tipos de mímesis de los que habla Aristóteles en su poética. Va a decir que el primer tipo es la mímesis propia de la historia, ¿sí?, y que el segundo tipo es la mímesis propia del arte, ¿sí?, y que por esto es más abstracto que la historia, ¿sí?, porque habla de cómo las cosas podrían haber sido, pero no de cómo fueron, y por eso es mejor, ¿sí? Ahora, el aristotelismo francés va a decir, no vamos a quedarnos con las cosas como son, por supuesto,
pero tampoco con las cosas como podrían ser, sino con el tercer tipo de mímesis, ¿sí? El teatro tiene que representar las cosas como deberían ser. Entonces, le suman a esta primera abstracción del teatro en Aristóteles un, una iniciativa moral, ¿sí? Las cosas como deberían ser. El teatro, por lo tanto, se conforma a partir de una representación del mundo idealizado, a partir de una idea de moral propia de la época, ¿sí? Y esto va a regir, sí, va a ser como la regla fundamental del clasicismo francés, ¿sí? Bueno, además van a imponer las tres unidades, sí, que nosotros vimos que en el teatro barroco no existían, sí, no se respetaba la unidad de lugar, no se respetaba la unidad de tiempo y la unidad de acción más o menos porque el teatro barroco estaba lleno de tramas paralelas, como vimos en La vida es sueño, por ejemplo, de Calderón, y en Shakespeare ni hablar. Bueno, esto se va a acabar. El aristotelismo o el clasicismo francés va a imponer la unidad de lugar, que va a aceptar que se flexibilice un poco, ¿sí? Porque bueno, ya tenían todos estos teatros de máquinas, era una pena que se desperdiciaran, pero bueno, la va a flexibilizar un poco, pero en general las obras tenían que pasar en un único lugar, o a lo sumo adentro y afuera, pero no recorrer kilómetros de distancia. La unidad de tiempo, sí, que podían ser 12 o 24 horas, pero no más. Y bueno, la unidad de acción, basta de todas esas tramas paralelas, ¿sí? Va a decir Boileau en su arte poética, que es uno de los textos, es el texto clave del aristotelismo francés. Como Aristóteles escribe la poética y en el periodo romano Horacio escribe el Ars Poetica, propia del teatro romano, bueno, Boileau va a escribir la poética del teatro clasicista francés. Bien, entonces, la mímesis idealizada, las tres unidades, el decoro, sí, que se va a entender como va a existir dos formas del decoro, el decoro interno y el decoro externo. Por un lado, el decoro interno va a ser lo que tiene que ver con la eh, consistencia de los personajes. No se espera que los personajes cambien durante la obra, sino que están hechos de una sola pieza y tienen que ser coherentes consigo mismos e iguales a sí mismos desde el principio hasta el final de la obra. Si un personaje es noble, se espera que tenga pensamientos nobles, que sea honorable, ¿sí? Que no mienta, que no haga villanías, ¿sí? Y que sea igual durante toda la obra. Si es un anciano, tiene que ser venerable, tiene que ser sabio, ¿sí? Y si es un personaje bajo, puede cometer villanías, puede mentir. Pero no así si es un personaje noble, ¿sí? Se espera lo mejor, la mejor expresión de sí mismos. Bien, eso es en cuanto al decoro interno. El decoro externo, ¿sí? Habla de por ahí las ideas que nosotros más nos vienen a la mente cuando pensamos en el decoro, que es lo que tiene que ver con el buen gusto, lo de no herir el buen gusto, no ofender el buen gusto del público. Es decir, que los eventos más truculentos, más sangrientos o más fantásticos, fabulosos, no tienen que aparecer en escena, ¿sí? Pueden ser narrados, ¿sí? Puede aparecer un personaje que los narre, pero no se pueden mostrar en escena. Esto lleva a la constitución de la obra del teatro clasicista francés, que las obras que más le van a gustar y más dignas van a ser tragedias, ¿no? Por supuesto. Va a ser como la expresión más elevada del teatro clasicista francés, la tragedia. Tiene que conformar un mundo perfecto, si piensen en esto. Unidad de tiempo, unidad de acción, unidad de lugar y además esta idea del decoro en el que los personajes son siempre iguales a sí mismos y se conforman en un mundo que no admite nada que no se pueda plegar a la mímesis idealizada, ¿sí? Con lo cual se genera un mundo que yo me lo imagino como esas esferas, esas bolitas de cristal que tienen adentro la imagen de una ciudad y que tienen como nieve y que no las pueden mover y cae como nieve.
Bueno, eso es lo que yo me imagino para entender, digamos, esta idea de la tragedia clasicista francesa, así como una obra que presenta un mundo perfecto, ¿sí? En donde nada desafía digamos, esta unidad que tiene, es siempre igual a sí mismo y es perfecto, es como un reloj, un mecanismo donde la unidad de acción, digamos, lleva a que el conflicto que se presenta en un principio se desarrolle y llegue a una conclusión en el tiempo necesario, el tiempo, ni más ni menos que el tiempo requerido para pasar de la felicidad a la desgracia, con estos personajes que son arquetipos hechos de una sola pieza, que hablan con un lenguaje elevado y poético, recitan perfectos alejandrinos, y entonces, bueno, crean este perfecto mundo en miniatura, donde no hay nada fuera de lugar, nada que no esté ahí con un fin preciso, ¿sí? Eso es como un relojito, un mecanismo perfecto. Y ahora, lo más importante, la regla clasicista más importante. ¿Para qué montamos? ¿Para qué ponemos, creamos y ponemos en escena este perfecto mundo en miniatura? ¿Con qué fin? Bien, esto no lo toman de Aristóteles. Si la catarsis, si bien van a hablar mucho de la catarsis, la idea de catarsis que tiene el aristotelismo o el clasicismo francés va a ser una idea de catarsis bastante diluida, porque no se espera que generar en las masas estas emociones y estas pasiones tan fuertes de las que habla Aristóteles, como el terror y la conmiseración, sino que a lo sumo se espera que la tragedia le genere una tristeza, una amable tristeza, ¿sí? En esos términos va a hablar Racine de sus tragedias. Eso, genera una amable tristeza, una melancolía, pero no terror y conmiseración. Entonces, si diluimos la catarsis aristotélica, ¿cuál es el fin del arte? El fin de la tragedia. Bueno, lo van a tomar de Horacio, ¿sí? Del Ars Poetica de Horacio, que va a decir que el fin del arte es utile dulci. Esto quiere decir agradar y enseñar, ¿sí? El clasicismo francés pone en escenas obras que son didácticas, ¿sí? Cuyo fin es pedagógico, es enseñarle algo al público. ¿Y qué le enseña al público? Valores morales elevados, ¿sí? Por eso es tan importante la mímesis idealizada. Por eso es tan importante que los personajes nobles, sean valerosos, sean honrosos, no cometan villanías, ¿sí? Porque tienen que enseñar valores morales elevados, ¿sí? Y por eso es tan importante para la academia imponerse por sobre el gusto del público, imponerse por sobre el gusto de los dramaturgos, de lo que los dramaturgos y los actores quieren hacer, porque el fin de un teatro que está solventado por el Estado, sí, por el Estado absolutista, es enseñar al público, ¿sí? Por eso era tan importante para Luis XIII y Luis XIV tener este control sobre el teatro, porque al ser una forma del arte que llega a una amplia gama de la sociedad parisina y francesa en general, pero sobre todo parisina, necesitan domesticarlo, como domesticaron a la iglesia y domesticaron a los nobles, domesticaron al teatro, ¿sí? Y de aquí surge, digamos, la tragedia y también la comedia clasicista, cuyos fines son justamente eso, utile dulci, enseñar y agradar. Y por eso esta imagen, digamos, final de la clase de hoy, que es este teatro magnífico con el que ninguna otra compañía podía competir porque tenían el mejor edificio, con las máquinas, con la escenografía, con los trajes, que solo se podían adquirir por un teatro solventado por el poder de la monarquía absolutista, ¿sí? Para agradar y sobre todo enseñar al público los elevados valores morales que la monarquía absolutista quería imponer. Un rey, una ley, un dios y un teatro. Bueno,
esto fue todo por la clase de hoy. Espero que, bueno, no les haya resultado muy avasallador. Entiendo que hablé de muchas cosas todas juntas. Pero bueno, espero que les haya presentado un panorama de el contexto en el que surge, se desarrolla y llega a su auge el teatro clasicista francés, que se impone sobre el teatro barroco imperante en la época y que va a tener una persistencia de casi 200 años. Todo el siglo XVII y todo el siglo XVIII van a estar marcados por el clasicismo, como van a estar marcados por las monarquías absolutistas, y van a llegar al final juntas, el teatro y la monarquía, con ni más ni menos que la Revolución Francesa, que va a ser con lo que empecemos nuestra próxima clase, en la que vamos a hablar de la cara oscura del clasicismo, que es ni más ni menos que el romanticismo. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima clase.